Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión que vamos a hacer hoy. Nos vamos a meter con un material muy específico y, la verdad, bastante provocador, diría yo. Es un fragmento de un video, de un canal de YouTube que se llama Explorando un curso de milagros con Moss. Y el video en cuestión tiene un título que ya te dice mucho. Perdón, la ilusión que sí sirve, aunque también sea mentira. O sea, ya desde ahí ves que la cosa viene con una vuelta de tuerca interesante, ¿no? Nuestra tarea hoy, digamos, es desmenuzar un poco la perspectiva particular que este video ofrece sobre el perdón, pero ojo, siempre dentro del marco de un curso de milagros, el UCDM, tal como lo interpreta este creador Moss. Claro. Y el núcleo de lo que vamos a explorar es una idea que, de entrada, como decías, puede sonar hasta contradictoria, ¿no? El perdón visto no como, no sé, la virtud moral clásica. No. Sino como una ilusión. Ajá. Pero, y acá está el giro clave, una ilusión útil. Casi. Indispensable, la presenta. Totalmente. Y ahí salta la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que una mentira, una ilusión, sea no solo útil, sino necesaria? ¿No es medio raro eso? Bueno, justamente eso es lo que vamos a intentar desglosar. El video argumenta que, a diferencia de otras ilusiones, esas que según UCDM nos alejan de la verdad, el perdón tiene un propósito súper concreto. ¿Y cuál sería? Acercarnos a la verdad. Es como si fuera la ilusión buena, por ponerle un nombre simple. La única ilusión con función positiva, digamos. Exacto. Vamos a ver cómo justifica esa idea, que es potente. Sí. A ver, el video arranca, según entiendo, planteando una pregunta que es casi una paradoja dentro del sistema del curso, ¿no? Tal cual. Si el perdón es, en sí mismo, una respuesta a otra ilusión, que es la creencia base de que estamos separados del amor, de la fuente. La ilusión de la separación, claro. Exacto. Entonces, ¿para qué molestarse? ¿Por qué usar una ilusión para corregir otra? ¿Cuál es el sentido real que le da el curso? Según Mosenta, claro. Y ahí es donde se pone interesante la propuesta del video, basada en su lectura del curso. La respuesta que da es bastante directa. El propósito único, específico, de la ilusión del perdón es justamente llevarnos de vuelta a la verdad, a la conciencia de unidad. Ese es su único objetivo. O sea, no tiene otro fin más que ese. Según esta visión, no. Y lo crucial es que esta finalidad lo distingue radicalmente de todas las demás ilusiones. A ese otro grupo de ilusiones, las que nos alejan de la verdad, el video las mete en la bolsa del ego. El famoso ego de UCDM, que no es el de Freud. No, nada, es el sistema de pensamiento basado en la separación. En la idea de que somos entes individuales, separados de la fuente y de los demás. Entiendo. Entonces tendríamos como dos bandos de ilusiones, ¿no? Las del ego, que construyen la separación. Que nos hunden más en ella, digamos. Y por otro lado, una única contrailusión, que sería el perdón. Y su único trabajo es deshacer lo que hizo el ego. Así lo plantea. Exactamente así. El video lo presenta como el camino inverso, la herramienta diseñada justo para contrarrestar al ego. Si el ego es esa fuerza ilusoria que nos saca de nuestro estado natural de amor, de unidad... Que sería la verdad con mayúsculas para el curso. Eso mismo. Entonces el perdón es la estrategia también ilusoria, y eso lo recalca el video, para regresar. Es como si dentro del mismo sueño de separación te dieran una herramienta del sueño para poder despertar. Justo, no niega que sea una ilusión, pero la pone al servicio de un fin que trasciende la ilusión misma. Dentro del sistema, claro. Y aquí es donde, creo, se pone más intenso todavía, porque parece que el video cita una frase, o una idea fuerte atribuida al curso: sin el perdón, aún estaríamos perdidos. Sí. Esa frase es muy potente. Claro, no dice sería más difícil o tardaríamos más, dice estaríamos perdidos. Perdidos. Le da una categoría casi existencial. Totalmente. Le da un peso enorme. No es una técnica útil más. Es como la única salida que te ofrecen desde dentro de la propia ilusión. Totalmente de acuerdo. Esa frase subraya que, en esta perspectiva, el perdón no es una opción entre varias.
Ni siquiera es la mejor opción ética en el sentido que le damos comúnmente. ¿No? ¿Va por otro lado? Se presenta como una necesidad funcional, absoluta, para desactivar el mecanismo del ego. El ego como la ilusión que nos tiene perdidos en esa separación. Exacto. Y el perdón es la única ilusión diseñada para encontrarnos, para marcar el camino de vuelta. Es, como decías antes vos, la única ilusión con una función, positiva o liberadora. Sí, casi como un antídoto. Un antídoto necesario para la enfermedad ilusoria del ego, aunque el antídoto en sí mismo no sea la salud final, ¿se entiende? Es el medio. Sí, se entiende perfecto. La medicina que te cura, pero que después dejas de tomar. Ahora, me pregunto cómo describe el video el mecanismo. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Porque si es una ilusión actuando sobre otra, ¿cómo opera? ¿Es solo decir, bueno, perdono y ya está? No parece tan simple. El video describe un proceso más continuo, acumulativo. La idea central es que practicar el perdón constantemente, aplicándolo a cada percepción de ataque, de juicio, de separación que sentimos. Que son un montón en el día a día. Claro. Eso va minando, va debilitando la credibilidad del sistema de pensamiento del ego. Ah, o sea, le vas quitando poder. Exacto. Cada acto de perdón visto así no es tanto un acto de generosidad hacia el otro, Que digamos. también puede serlo, pero el foco acá es otro. El foco acá es una corrección de la propia percepción. Es una forma de retirar la energía, la creencia que sostiene la ilusión de la separación en mi mente. A ver si entendí bien. Si el ego se basa en creer que las ofensas son reales y que justifican que yo me enoje o ataque, Ajá. cada vez que yo elijo perdonar, entendiendo perdonar como ver más allá de eso, ¿no? Ver la inocencia o la unidad que hay detrás. Sí, esa es la definición de perdón en el curso, más o menos. Entonces, estoy eligiendo no creerle al ego en esa situación particular. Exactamente. Es como si le quitaras un ladrillo a esa pared de la separación que el ego construye. Ladrillo a ladrillo. Y el foco no está en si el otro merece o no mi perdón. Para nada, el foco está en la función liberadora que tiene para mí, para quien perdona, al deshacer mi propia percepción errónea. Entiendo. Entonces no es tanto un evento puntual, sino una disciplina mental constante, como reentrenar la mente. Exacto, un reentrenamiento para dejar de validar las ilusiones del ego. Pero sigue siendo una ilusión. El video se mete con esa paradoja. Con usar una mentira piadosa, por decirlo así, para llegar a la verdad, o simplemente la acepta. Parece que la acepta como la mecánica propia del proceso de despertar dentro de la ilusión, tal como él interpreta el curso. No se detiene tanto en la cuestión filosófica de la paradoja, sino más bien en la funcionalidad. En el para qué sirve. Exacto. Es como si dijera, sí, bueno, es una ilusión, pero es la única que apunta para el lado correcto. Se centra en el para qué, en la finalidad del perdón dentro de este sistema. Su valor no está en si es verdad en sí mismo, sino en que te lleva a la verdad. Precisamente. Su valor reside en su capacidad demostrada dentro de esta lógica para llevarnos hacia la verdad última que sí es real. El amor, la unidad, Dios, como quieras llamarlo. Y esta herramienta, esta muleta, como decías antes, tiene un uso limitado. Se usa hasta cierto punto. Claro, si seguimos la lógica que presenta el video, el perdón es como esa muleta necesaria mientras reaprendemos a caminar en la verdad. Una vez que ya no cojeamos, que ya no estamos atrapados en la creencia en la separación, la muleta ya no tiene sentido. Pierde su función. Exacto. El video explica que este proceso de perdonar sigue y sigue, disolviendo capas y capas de ilusión, y que esto va acercando cada vez más al practicante a lo que llama la visión crística. Ahí quería llegar. ¿Qué sería esa visión crística a la que supuestamente nos lleva el perdón según el video? ¿Cómo la define o la describe? Bueno, dentro del contexto del curso que el video parece adoptar fielmente, la visión crística no se refiere necesariamente a Jesús como figura histórica. No es ver a Jesús, digamos. No necesariamente. Es más bien una forma de percepción corregida. Es poder ver más allá de las apariencias de separación, de pecado, de ataque. Ver lo que el ego no te deja ver. Exacto.
y reconocer la inocencia o la presencia del espíritu tanto en uno mismo como en los demás. Es la capacidad de mirar el mundo y las relaciones a través de los ojos del perdón. Ver unidad donde antes veías conflicto. Justamente, el perdón sería la práctica que desarrolla esa visión. Y el fin último. Mencionaste algo de hijo de Dios. Sí, el reconocimiento como hijo de Dios se refiere a despertar a nuestra verdadera identidad, como seres espirituales unidos a la fuente, y no como estos cuerpos separados y vulnerables que creemos ser. Entendido. Entonces, el perdón, en esta visión tan funcional, es el motor que impulsa el cambio de percepción. Pasar de la visión del ego, separación, miedo, ataque, a la visión crística, unidad, amor, inocencia. Exactamente. Y este proceso tiene un final, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el perdón ya hizo todo su trabajo? Correcto. El video plantea que el perdón tiene, digamos, fecha de caducidad. Su propósito se cumple del todo cuando la ilusión de la separación se deshace completamente en la mente de la persona. ¿Cuando ya no crees en la separación? Unidad, de ser uno con el amor, con la fuente. El perdón ya no es necesario, Claro. ¿Por qué? porque ya no hay nada que perdonar. La percepción de ofensa, de ataque, de separación, que es lo que hacía necesario el perdón en primer lugar, simplemente ya no existe en esa conciencia. La herramienta se vuelve obsoleta porque el problema que resolvía desapareció. Tal cual. Ok, entonces, resumiendo un poco la perspectiva que sacamos del análisis de este fragmento del video de Mossi, un curso de milagros, según esta interpretación particular, nos dice: el perdón es una ilusión, sí, pero es la única ilusión con un propósito, digamos, divino. Un propósito muy claro. Desmantelar al ego, o sea, la creencia en la separación, y llevarlos de vuelta a la verdad, facilitando esa visión corregida y el despertar a nuestra identidad real. El para qué lo es todo en esta visión del perdón. Es una síntesis justa de lo que expone el video. Sí, creo que sí. Captura muy bien la esencia de la argumentación que presenta. Lo central es esa naturaleza funcional, estratégica del perdón. No se trata tanto de una emoción o una transacción social, aunque pueda tener efectos ahí, claro, Obvio. sino de una tecnología interna. Así la podríamos llamar. Para la corrección perceptual. Una herramienta diseñada específicamente para navegar y al final disolver el mundo ilusorio desde adentro. Exacto. Ahora, esto inevitablemente nos lleva a pensar, ¿cómo choca o cómo se compara esta visión con otras ideas sobre el perdón? Incluso las más comunes del día a día. Normalmente pensamos en perdonar una ofensa concreta de alguien. Fulano me hizo esto, lo perdono. Claro, el perdón interpersonal. Pero acá la ofensa casi parece secundaria. Lo importante es usar mi reacción a esa ofensa como palanca para cambiar mi propia mente. El video explora esta diferencia, o sus implicaciones. El video, por lo que entendimos del fragmento, concluye justamente invitando a la reflexión sobre esto. Le pregunta a su audiencia si ya habían pensado en el perdón de esta manera. Tan funcional, tan casi impersonal en cierto punto, aunque su efecto sea superpersonal. Claro, porque el efecto es en mi propia paz, en mi propia percepción. Exacto. No parece que en este fragmento se meta a fondo en las implicaciones prácticas para la vida diaria, pero sí señala lo paradójico y lo distinto de esta visión. Implícitamente, te sugiere que adoptar esta perspectiva podría cambiar radicalmente cómo enfrentamos los conflictos o los resentimientos. Claro, porque si el objetivo principal no es que el otro sepa que lo perdoné, o restablecer sí o sí una relación, A deshacer mi propia creencia en la separación. El enfoque cambia totalmente. cambia el juego interno. Podrías perdonar internamente, hacer todo este trabajo mental sin que la otra persona siquiera se entere. Porque el beneficio primario es para tu propia mente, para tu propio camino de regreso a esa verdad. Exactamente. Convierte cada roce, cada molestia, cada juicio propio o ajeno, en una oportunidad. Una oportunidad para practicar esta tecnología interna. Sí. Desplaza el foco del ofensor al ofendido, pero no para quedarse en el victimismo, No, para nada. sino para usar la reacción como un diagnóstico. Un diagnóstico de dónde sigue activa en mí la creencia en la separación y ahí aplicar el antídoto del perdón. Es una visión muy introspectiva y en cierto modo muy empoderadora, ¿no? Sí, totalmente.
porque pone la herramienta de la liberación enteramente en las manos de quien percibe la ofensa. Ya no dependes de que el otro cambie o pida disculpas. Tu liberación depende de tu cambio de percepción. Es fuerte. Da mucho para pensar. Ok, bueno, recapitulemos muy brevemente los puntos clave que desgranamos de este fragmento del video de Explorando un curso de milagros con Moss. Vimos cómo presenta el perdón, dentro del marco de UCDM, no como una simple virtud, sino como una ilusión necesaria. La ilusión que sí sirve, como dice el título. Exacto. Una herramienta con un propósito súper específico. Ser el antídoto contra la ilusión fundamental del ego, la separación. Y así, acercarnos a la verdad, a la visión crística y al reconocimiento de nuestra identidad espiritual. Es la mentira que nos guía hacia la verdad. Muy bien resumido. Y esto nos deja flotando una idea interesante, creo yo. Una reflexión que va un poquito más allá de solo exponer lo que dice el video. Si empezamos a jugar con esta idea de ver el perdón no solo como el acto de soltar un resentimiento, que ya es valiosísimo, Importantísimo. sino como una estrategia consciente, una especie de disciplina mental deliberada para reconfigurar nuestra percepción más básica de la realidad, la de separación versus unidad. ¿Qué potencial abre eso? ¿Cómo podría esa perspectiva, la del perdón como tecnología interna de corrección perceptual, cómo podría transformar no solo cómo entendemos el concepto, sino cómo lo practicamos en el día a día? Incluso si uno no sigue UCDM al pie de la letra. Claro, incluso fuera de ese contexto específico. Esta idea de un perdón funcional, estratégico, con un objetivo claro de transformación interna, es algo que invita a la exploración personal, ¿no te parece? Totalmente. Totalmente. ¿Qué pasaría si abordáramos nuestras propias ofensas percibidas no como problemas a resolver afuera, sino como datos internos? Datos que nos indican dónde aplicar esta tecnología del perdón para nuestro propio crecimiento, para nuestra propia liberación. Uf, tremenda pregunta para quedarse pensando. Ahí queda picando, ¿no?